Bien. Entonces habíamos dicho, primero ubicamos en los ejes cartesianos teniendo en cuenta los puntos cardinales, las tres ciudades, ¿verdad? Pusimos M en 0, 0 porque ambas poblaciones las están dando respecto de M. Entonces podemos decir que M es el punto de partida. Ya tenemos el vector posición de M, que es 0, 0. El vector posición de A sería, ¿cuánto vale en X? 160. Sería 160 kilómetros en Y. Acuérdense, Y es versor del eje X. Punto y coma. ¿Y en Y cuánto vale? En Y. 120. 120 kilómetros J. Para B, ¿cuánto vale en X? 90. 90 kilómetros en Y. Punto y coma menos 120 kilómetros en J. Menos 120 porque estamos yendo para el otro lado. Si pusimos positivo para el norte, para el sur va a ser negativo. Y ahí ya tenemos los tres vectores de posición de cada ciudad. Bien, una avioneta sale de A las 7 horas y llega a B a las 9 horas. Determinar su vector de desplazamiento. Bien, ejercicio B. Una avioneta sale de A las 7 horas y llega a B a las 9 horas. O sea, total del tiempo sería delta T es igual 2 horas. O sea, es el tiempo que estuvo volando, ¿verdad? Bien, es el tiempo que estuvo volando. Y nos pregunta el vector de desplazamiento. Eh, en este caso, no sabemos la distancia que hay entre A y B, que sería lo que queremos saber, que eso ya lo habíamos hecho la clase pasada. Habíamos dicho que para sacar la distancia recorrida en X era igual a X de 1, vamos a decir por ejemplo de A, menos X de B. Y para sacar la distancia recorrida en Y, necesitábamos sacar Y de A menos Y de B. Nos quedaría que la distancia recorrida en X, vamos a decirle delta X, es igual a distancia recorrida en A, 160 kilómetros, menos distancia recorrida en B, 90 kilómetros. Perdón, distancia recorrida no, posición en B y posición en A. Delta X es igual a 70 kilómetros. Ahora vamos con el de Y. Tenemos el de A, 120 kilómetros, menos el de B, menos 120 kilómetros. Está bien, menos porque va para el sur. Habíamos dicho que para el sur era negativo. Y es igual a 200 delta I. Vamos a decirle delta I para no confundirnos. Delta I es igual a 240 kilómetros. Perfecto. Vamos ahora a ver cómo planteamos esto. Eh, Voy a seguir de este lado porque me quedo sin lugar, si no.
la distancia que hay entre A y B, en este caso sería la hipotenusa. El triángulo que nos quedaría dibujado sería el siguiente, luego con otro color para no confundirnos. Esto de acá sería la distancia recorrida en X, que serían los 70. Esto de acá sería la distancia recorrida en Y, que serían los 240. Estamos sacando entre este y este y este. Y lo unimos, ahí está. ¿Está bien? Esto lo sabemos y esto es lo que queremos saber. Me acabo de dar cuenta que cometí un error. Puse primero el de A y después el de B. En realidad lo deberíamos haber puesto al revés. ¿Por qué? Porque delta X es igual a X final menos X inicial. En este caso, la consigna nos está diciendo que terminó en B y empezó en A. Entonces debería ser 90 menos 160. Nos iba a dar lo mismo. Vamos a ponerlo así. Total nos va a dar lo mismo, pero negativo. Y acá también. Nos va a dar lo mismo, pero negativo. Bien. Ahora queremos saber cuánto va a valer esta hipotenusa. No hace falta calcular la hipotenusa. Tendríamos que calcular la hipotenusa si nos pedía el vector expresado en manera polar. Pero vamos a hacer trampa y lo vamos a expresar en manera cartesiana. Igual vamos a ver cómo lo haríamos en manera polar también. Pero vamos a expresar este vector de desplazamiento de manera cartesiana. Nos quedaría que eh, el vector de desplazamiento es igual a menos 70 kilómetros en Y, punto y A, menos 240 kilómetros en J. Ahí tenemos el vector de desplazamiento calculado de manera cartesiana. Calculo que quería que lo expresaran de manera cartesiana, ya que en el 7 el vector posición también lo tienen expresado de manera cartesiana. En el caso de que les pida específicamente de forma polar, haríamos lo siguiente. Tendríamos que sacar la hipotenusa con Pitágoras y el ángulo lo tendríamos que sacar con la tangente, como habíamos visto la vez pasada, como pasar de manera cartesiana a manera polar. Igual en este estoy seguro que quería que lo expresaran en manera cartesiana, a pesar de que no lo aclara la consigna. En el caso del C, acá tenemos el vector de desplazamiento. En el caso del C, hallar el vector velocidad media de la avioneta en su viaje de A hasta B. Bien, y calcular su módulo. Ahí en ese caso nos está pidiendo el módulo, que sería la hipotenusa de la manera cartesiana. Bien. Acá tenemos lo siguiente, el vector velocidad. Velocidad es igual a variación de distancia sobre variación de tiempo. Bien, como en este caso el vector lo tenemos expresado en dos ejes diferentes, vamos a hacer esta cuenta dos veces. Velocidad en X es igual a 70 kilómetros menos 70 kilómetros, porque es lo que recorrió en X, sobre el tiempo total, que son 2 horas.
nos da menos 35 kilómetros por hora. La velocidad en I es igual a lo que recorrió en I, menos 240 kilómetros, sobre también 2 horas. Es igual a 120 menos, no se olviden los signos, yo me los como siempre, kilómetros por hora. Ahí ya tenemos la velocidad en X y en Y. Entonces el vector velocidad nos quedaría menos 35 kilómetros por hora y punto y coma menos 120, vamos a ponerlo entre paréntesis, menos 120 kilómetros por hora J. Ahí tenemos expresado el vector velocidad. Si algo lo digo muy rápido o ven que no quedó claro, me preguntan, por ejemplo, ¿de dónde salió algún dato que yo de repente lo saco? Me preguntan. ¿Si alguien quiere preguntar? Yo, profe, me perdí con lo de las 2 horas. Las 2 horas las había dado al principio, acá, que salía a las 7 y llegaba a las 9. ¿Cuánto tiempo estuvo volando en total? Listo, 2 listo. horas. Ahora sí. ¿Está bien? ¿Y Sí, ahora por sí. qué dividimos siempre por el tiempo total y no hicimos mitad y mitad o algo por el estilo? Porque en realidad se está moviendo en diagonal. Pero si lo vemos solamente en un eje, acá, en el mismo tiempo, recorrió mucha más distancia que acá. Si analizamos los ejes por separado, el eje Y es mucho más rápido que el eje X. Y sí, el eje Y nos dio mucho más rápido que el eje X. Acuérdense que cuando tienen así de expresado composición y tienen que calcular las velocidades, la línea más larga siempre va a ser más rápido. Acuérdense que cuando hablamos de velocidades, si son negativas, no quiere decir que son más lentas. Las velocidades negativas son rápidas también. Lo que nos importa es el valor del número. El negativo solo nos está indicando si va o si viene. Bien, vamos ahora con el D, que nos está pidiendo. Ah, no, perdón, sigue todavía el C. Nos pide el módulo. Que el módulo habíamos dicho que era la hipotenusa. Lo habíamos dicho cuando vimos eh, de composición y descomposición de vectores, pasar de cartesiana a polar y de polar a cartesiana. Raíz cuadrada de menos 35 kilómetros por hora al cuadrado más menos 120 kilómetros por hora al cuadrado. La hipotenusa nos va a quedar, hago la cuenta, 125 kilómetros por hora. Entonces, el vector velocidad expresado de manera cartesiana nos quedarían menos 35 kilómetros por hora en I, 120 kilómetros por hora en J. Y si lo expresamos, perdón, y el módulo sería 120 kilómetros por hora, que sería la velocidad de la hipotenusa. O sea, sería la velocidad que calcularíamos teniendo en cuenta la distancia que vendría a ser en el caso de este triángulo la hipotenusa de ese triángulo que armamos ahí. Bien, a las 9:30 voy a cambiar de página porque si no, no nos va a entrar nada. Si necesitamos algún dato, la voy a dar vuelta igual. A las 9:30 la avioneta despega de B y
aterriza en M a las 11 horas a cargar mercadería y combustible. Entonces, la avioneta a las 9:30, es decir, 9,5 horas, porque son 9 horas y media, parte de B hasta M. Y llega a las 11 horas. Carga mercadería y combustible. Se queda quieto en el lugar hasta las 15 horas. Perdón, dice carga mercadería y combustible. A las 15 horas parte de nuevo y llega a las 16:40 horas. 16:40 serían 16,67 horas. En este caso, los números así no los vamos a usar solo los números con coma. 16:40 horas. Hallar el vector velocidad media de la avioneta en cada uno de los intervalos y también en todo el viaje. Perfecto. Necesitamos la velocidad media para este tramo, la velocidad media para este tramo y también para el total. Bien, la velocidad media para cada tramo la van a hacer de la misma manera que la hicimos acá. Después la del total la vamos a hacer. O sea, ¿qué tendrían que hacer? Primero calcular la distancia en X y la distancia en Y, desde A hasta B, desde B hasta M y desde M hasta A. Lo que hizo la avioneta es salió de B, llegó a M, se quedó quieta unas 5 horas, me parece, 6 o 4 horas, y después volvió a salir para A. Van a calcular las distancias entre B y M, que en realidad no hace falta calcular nada, saben que son 90 y que son 120. Después la distancia entre M y A, que tampoco hace falta calcular nada, saben que son 160 y 120. Y después, con el tiempo que les está diciendo acá, que acá serían de 9:30 a 11:30 es 1 hora,5, el delta tiempo, y acá de 15 a 16:67 son 1,67 horas. Acuérdense que no son 67 minutos. Perdón, profesor. Sí. Es de 9:30 a 11. Por eso, de 9:30 a 11 es el primer tramo. Porque recién escuché 11:30, por eso. No, me habré confundido, No. es 1 hora y media. Capaz que me confundí cuando lo dije. Bien. Está bien, tenemos los dos tiempos. Las distancias las sacamos de esta manera, que en realidad no hace falta sacarlas nada, porque como una es 0, esta va a 0, la distancia van a ser estas, y en esta las distancias van a ser estas. Hacen esto del primer tramo y hacen esto del segundo tramo. Y después hacemos juntos el del total. ¿Se animan a tratar de hacerlo? Dale, profe. O sea, Sí, si sí. no sale, bueno, lo tratamos de hacer juntos, pero es prácticamente lo mismo que hicimos acá. Les dejo la página esta puesta acá. Si alguno no tiene la guía, también puedo compartirles la guía. Dejo de grabar porque si no queda 10 minutos y nada como la vez pasada. Háganme acordar